Ser podcast. A ver, hoy la ventana de los libros más que nunca es la ventana de las librerías. En España hay unas 2.750, son, Emma, el dato que tenemos, librerías independientes. Librerías independientes, hay que subrayar, ¿eh? Y además, yo estoy seguro que de los oyentes que escuchan esta ventana de los libros, todos y todas tienen en la cabeza alguna librería o algún lugar de esos especiales que es al que acuden siempre que buscan lectura. Esta tarde hemos invitado a dos libreras. Una ejerce su oficio en una librería que este año cumple medio siglo de vida, que se dice pronto, y la otra abrió hace menos de un mes. La vida está llena de contrastes y son maravillosos. Saludamos a Lola Larumbe, de la librería Alberti de Madrid, y a María Pérez Cano, que junto con tres amigos, que dicen, mira, vamos a hacer algo, va a ser una librería, y a poner el nombre de Verbena. Lola, María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas Hola. a esta ventana de los libros y las librerías. ¿Cómo estáis? Tardes. A ver, ¿quién quiere empezar? María, que acaba de empezar, yo creo. Tú dijiste en una entrevista, Lola, hace tiempo, que yo recuerdo de haber leído, dice, a mí lo que me pone es ver actuar a los libreros jóvenes. Sí. Bueno, pues aquí tienes uno. Sí, me encanta. La curiosidad, las ganas de aprender, las ideas en la librería, ¿no? Porque es un mundo y es un lugar donde tienes que estar continuamente reinventando y tienes que estar muy atento a lo que pasa, ¿no? Entonces hace falta siempre gente joven que tenga mucha pasión por la lectura. María, completa la historia. Éramos 4 amigos y pusimos una librería en marcha. A ver. Parece un relato en cadena, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes tampoco, ¿eh? Bueno, visto lo presente, jóvenes. Cuarentones. Sí, a eso me refiero. ¿Y qué cuenta la historia? Bueno, pues siempre, nos hemos dedicado siempre al mundo de la cultura, hemos estado trabajando en librerías muchísimos años y queríamos volver a vincularnos a las librerías y a este mundo que es que cuando lo dejas un poquito lo echas muchísimo de menos. Y decidimos pues tirarnos al vacío, que bueno, para mí no es vacío, para mí es un colchón mullidísimo, lleno de libros y abrir una librería. Ha sido un camino largo, muchos meses buscando alquiler, haciendo números. Eso iba a preguntarte, joder. Sí. Pero lo teníamos clarísimo, era como que no había otra opción, no podíamos hacer otra cosa, no era como es esto. Y bueno, pues al final cuando apareció no lo dudamos y hemos estado todo el verano trabajando intensamente. Y aquí estamos. Tenéis un lema incluso, un grito de guerra que es menos Amazon, más barrio. Bueno, sí. Oye, no tengo ni idea de eso, pero ¿dan alguna subvención por abrir una librería? ¿Hay alguna ayuda oficial para abrir una librería en un barrio? No, ninguna. Nada, o sea, un alquiler puro y duro, el que negocies con el dueño del local. Eso es. Sí, Lancemos otra idea. También. Pues no estaría mal. Lo digo absolutamente en serio. No estaría mal, ¿eh? Una ayuda municipal, por ejemplo, o autonómica. Claro, pues vamos, todas son bienvenidas, pero nada, no. De hecho, nos lo preguntó nuestro casero y no hay nada, no tenemos nada. O sea, vamos con lo que tenemos, con mucha cuenta, mucho número y entonces dijo, bueno, pues si me entero de algo os avisaré. Gracias. Hay algunas ayudas del Ayuntamiento de Madrid a actividades dentro de la eso librería. Sí. Y la comunidad también tiene un plan de ayudas a librerías. Pero para poner en marcha una todavía no. Creo que no. Nosotras no la hemos descubierto. Si la encontramos, lo comunicaremos. No, creo que no. Bueno, si estamos de acuerdo que las librerías son en el tejido de barrio una infraestructura, es que la palabra infraestructura es igual, una herramienta absolutamente indispensable que juega un gran papel, coño, pues estaría bien darle una ayuda económica. Claro. Lola, 50 años. 50 años de librería Alberti. Sí, yo muchos, ya lo sé. ¿Cuántos años tenías cuando entraste tú en Alberti? Yo entré con 19 años. Pisé por primera vez la librería Alberti sin nadie, cuando Enrique Lagunero nos abrió la puerta y nos dejó pasar. Como Benjamín ha dicho, yo conocí a Sabina y tenía tantos años. Yo tenía 19 años y era diciembre del 79. ¿Nunca pensaste otra cosa? ¿Dedicarte a otra cosa, quiero decir? Sí, yo estaba estudiando biología. Yo soy zoóloga. Aquí donde... Bueno, ahí buscaríamos analogías, con los libros, ¿verdad? Y no, era un pálpito, era una intuición, era una época de libros, de teatro, de cine, de voracidad lectora, ¿no? ¿En el año 79 todavía había gente a la que le provocaba urticaria que una librería se llamara Alberti? Ya se habían... Porque los 2 primeros años los dos primeros duros, años lo pasaron fatal.
Lo pasaron fatal los libreros y las libreras del Alberti, sí. Pero en el 79 ya había parado. De todas formas, seguimos teniendo de vez en cuando pintadas. ¿Aún? Sí, porque todo eso Tú sabes está que yo llevé ahí. a Alberti a la Alberti. Tú sabes. No, cuenta. Lo llevé, un día lo llevé y No lo digas no así se en voz quería- baja, como si fuera cualquier No se cosa. quería bajar del coche. Decía, qué ridículo, pero ¿cómo voy a ir a Giorgio a una librería que tiene mi nombre? Eso es absurdo. Decía. Pues por eso. Y Pues entonces por le llevé a la eso, puerta porque- y saqué a conocer, ¿te acuerdas a Rafael? Que no quería bajarse. Nosotros Oye. fuimos a preguntarle si nos permitía, como éramos la segunda Luego, claro, generación, eso sí. si nos permitía que la librería tuviera su nombre. No le conocíamos de nada, conocíamos a Lagunero, pero a Alberti no. Y fuimos a donde vivía. Princesa 3 duplicado. No, vivía en la Cuesta de San Vicente. Ah, eso mucho antes, entonces, Claro, sí, claro. la Cuesta de San Vicente. Ahí estaba María Teresa Y León entonces también. fuimos con un papelito que nosotros mismos escribimos, una máquina de escribir, autorizo a Jaime Lucía, no sé qué, a Lola Arumbe, y llamamos al timbre con ese papel. Antes le habíamos llamado por teléfono. Y entonces le preguntamos, es que no sabemos si podemos seguir utilizando su nombre. Nos ha dicho Enrique Lagunero que a lo mejor usted no quiere. Pero bueno, ¿cómo que no? Claro que sí, encantado de la vida. O sea, nada que ver con lo que pasa ahora con la propiedad, con los derechos de propiedad, con todo esto, ¿no? Sí, era así, él debía ser así. Bueno, Así era, sí. ¿Y cómo aprendió aquella muchacha, ¿no?, de 19 años que estudiaba biología a ejercer este oficio? ¿Cómo fue aquello? Pues a base de meter mucho la pata, porque uno se equivoca mucho, porque hay muchísima oferta de libros, Demasiado. porque los proveedores, los distribuidores, los editores quieren que pidas muchos más libros de los que tienes capacidad para comprar, ¿no? Entonces tienes que ir ahí afinando a base de equivocarte, ¿no? Y los equívocos en una librería son bastante peligrosos, ¿verdad? Mira María, Sí, qué María. cara pone. Mira María, Claro, qué cara pone. Sí, Claro, Oye. los libros se compran en firme, no Claro. existe eso de un depósito, ¿verdad que sí, María? Claro. Entonces, pues compras 25 y solamente vendes 2, pues Mal. tú los tienes que pagar Mal, a final de mes, mal. luego los puedes devolver, pero... Oye, y es verdad, debe ser verdad, porque lo decís todas y todos, que el oficio de librero, de librera, es físico también. Uno piensa en gente todo el día pensando, leyendo, ¿sabes? Discutiendo, debatiendo a un nivel. Oye, pero hay que acarrear. No, pero digo físico, si es una actividad así muy. Sí, Coño, sí. que castiga el cuerpo, quiero decir. Sí. Sí. En la espalda, sobre La espalda, las piernas, de Las piernas. agacharte, coger cajas, subirte, las manos. Yo Las las manos, o sea, nunca pueden ir pintadas, nunca pueden ir las uñas largas, todo el día echándote crema porque se cortan mucho con el cartón, se secan y llenas siempre de cortecitos de Yo tengo una cúters, hija librera y se me estupendo. está poniendo súper cachas, ¿no? Sí, Oye, y yo creo que María, no me cabe ninguna duda que querría ser Lola y que le durara 50 años la librería, pero Lola querría ser María también, empezarla Claro. desde el principio otra. sí, a mí sí que me encantaría volver a empezar también, sí, sabiendo lo que ya sé, ¿no? Lo Eso es que he ventaja. aprendido. Pero sí, es muy bonito, Sí. es muy bonito, es una gran ilusión. Sí. Es una gran ilusión, es un mundo nuevo. Es que de repente entras en un mundo nuevo. Es que tienes en las paredes, pues, toda la sabiduría, ¿no? Cuando estamos en la librería y alguien se sienta ahí abajo, que Benjamín conoce muy bien el espacio, y está ahí todo ese frente de libros de Alianza de bolsillo con las páginas con las portadas de Daniel Gil. Y claro, dices, Pericles, Sófocles, La Regenta, empiezas uno detrás de otro, ¿no? Entonces, tener ese mar de posibilidades es que es fantástico. Fuera de antena, María le decía, ¿la conoces? Y decía, hombre, ¿quién no conoce a Lola? Pero para mí es como conocer a Messi. Fíjate. Al final es un referente, ¿no? Para cualquier librera que empieza, María, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, le decía que fuimos a verla ahora cuando empezaron las conmemoraciones, ¿no? Sí. En el Instituto Cervantes por el 50 aniversario y nos enteramos que además lo hicisteis, fue también Machado, Naos, Sí, o sea, claro. juntasteis ahí y nos sacamos la entrada y nos fuimos a escucharles porque al final lo que ellos han vivido esperemos que no vuelva a tener que pasar, No. pero es una lección, ¿no? Y cómo han remado contra viento y marea y cómo las sacaron adelante y cómo están aquí todavía. Entonces, claro, o sea, son monumentos. El nombre de la librería Verbena es una declaración de intenciones, es una promesa, es una broma.
No, es una declaración de intenciones, ¿verdad? Sí, es la cultura desde la alegría, desde claro. Oye, por cierto, la librería Verbena está en una calle, en la calle Tabernillas, en la Latina, donde vivió un tiempo... Donde vivió Joaquín, sí. Claro, sí, al lado de... un poquito más atrás, bueno, tiene números más atrás estamos, sí. Esta tarde comentábamos con el alcalde de Barcelona, hemos llamado un momentito porque está en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y le decía que leí el otro día en El País un editorial que mejor, a propósito del encuentro de Barcelona, los escritores que han viajado y tal, que decía que en estos tiempos donde las palabras en la arena política se rompen o desaparecen o dejan de tener importancia de manera muy rápida, los libros nos recuerdan que sirven para tender puentes. Y eso me parece, en el momento en el que estamos, una reflexión oportunísima. La cultura, lo que decía antes Benjamín del concierto de ayer de Joaquín Sabina, ¿no? La transversalidad. Todavía hay espacios de encuentro donde no es necesario ir diciendo ¡oh, tú o yo! Es que eso es una librería también, ¿no? Sí. Ya lo decía Joan Margarit en su poema, ¿no? Joan. La libertad es una librería. Pero es muy bonito en la Alberti porque una de las cosas maravillosas es ver las generaciones de lectores. O sea, nietos de lectores que tenían 18 años en el 75, en el 76, que tienen una cuenta de librería y que se la han pasado sus hijos y que ahora la están utilizando los nietos, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Los vecinos del barrio, independientemente de ideologías, valoran muchísimo ese espacio. ¿Qué os dicen, María, los vecinos del barrio, después de estas primeras semanas de actividad? ¿Qué palpáis, qué olfateáis? Bueno, es que empezaron cuando empezamos a trabajar a puerta cerrada porque teníamos los cristales, a veces hasta nos aplaudían. ¿Sí o no? Sí. Y se emocionaban y decían, quiero llorar, una librería por fin aquí en este barrio, qué alegría, qué necesaria, porque teníamos que andar mucho para ir a alguna cerca. Y están contentísimos. Eso es una de las cosas más satisfactorias, ¿no? Que además te encuentras con una respuesta de gente que dice gracias. O sea, y entonces que te den las gracias, ¿no? Después de todo este peregrinaje que es abrir una librería, pues claro, te levantas todas las mañanas con 7 contracturas de las cajas, pero una alegría. Porque en vosotras también había, ¿no? Esta vocación de hacer barrio, de que no sea todo bares y cosas para turistas, sino que también la gente pudiera comprar un libro a su barrio sin tener que desplazarse. Sí, mira que es bonito la Latina, pero en fin. Sí, claro, es que yo me he criado ahí y le decía a Lola, miramos por todo Madrid, buscamos locales por todo Madrid, pero yo tenía mi espinita de yo la quiero en mi barrio, en la Latina, hace falta, o sea, aquí hay cerca, pero quiero una para mis vecinos, para nosotros. Y bueno, pues al final hubo un poco de suerte y apareció el local. ¿Verbena es librería generalista? Sí, es generalista. Sí, tenemos de todo un poquito, sobre todo narrativa, ensayo, novela gráfica y luego una zona infantil bastante grande en una última sala, porque también hay mucho colegio y no hay alrededor, hay pues igual, pues una librería también para los niños. Eso es una maravilla. Yo siempre recuerdo, ¿verdad, Lola? En la Alberti, todos mis hijos, mis múltiples hijos, 4 o 5, como decía Pepe Caballero, ¿no? Yo tengo 4 o 5. Todos correteando por Alberti, por el pisito de arriba donde están los libros. Subiendo y bajando escaleras con los libros infantiles. Niños, ¿no? Es una manera de que aprendan a vivir. Mira, al final una de ellas está trabajando en una librería, o sea que algo se le quedó, ¿no? Dilo. Oye, Lola, ¿cuál es tu mejor recuerdo de Alberti Librería? ¿Cuál es tu mejor recuerdo? Es un momento que digas, Bueno, el recuerdo así reciente, más emocionante, es cuando pudimos abrir después del confinamiento. Ese día, y cuando regresaron los libreros a la librería, porque yo me quedé ese tiempo allí atendiendo la web, atendiendo los teléfonos, lo que pasaba allí, ¿no? Y los pedidos empezaron a crecer y yo ya no daba abasto. Trabajaba hasta las tantas de la noche, los domingos. Nunca trabajé tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ya pudieron empezar a trabajar, ¿no? Pues fue emocionante volvernos a reencontrar. Nos echábamos de menos. O sea, que había ganas, ¿eh? Habíamos pensado que se acababa todo, como todo el mundo, ¿no? Lo pensó en ese momento. Entonces eso fue muy bonito. Pero me acuerdo mucho pues de cuando venía San Pedro a la librería y decía, vámonos a comer a Manolo, por ejemplo, ¿no? O con Joan Margarit, cuando venía también con sus libros nuevos y
y yo tengo que venir al Alberti porque esto, yo te he dicho, Lola, que cada libro que saque lo voy a presentar en la librería Alberti, ¿no? Y me acuerdo sobre todo eso, de los amigos que se han hecho en la librería. Ahora celebramos, la semana pasada, el jueves y el viernes, hicimos una serie de encuentros, 2 jornadas de encuentros con autores, con libreros que vinieron de fuera, libreros de Valencia, de Salamanca, y fue impresionante, ¿no? Cuando ves de repente eso, a tanta gente vinculada a ese espacio, y todos, cada uno con su razón, ¿no? Con su razón de por qué está apegado a ese espacio, a ese lugar, a las palomas, al suelo azul, a ese aire que tiene el Alberti, que es tan gaditano, tan bonito y tan especial, ¿no? Y luego cómo se adapta, ¿no? Porque yo me acuerdo, tengo un recuerdo, cuando publiqué mi libro, lo presenté en la Alberti y para mí me imponía muchísimo porque era presentarlo allí, ¿no? Pero cómo se adapta a los espacios, ¿no? Pues cuando empiezas y tienes, ¿no?, como poca gente, se adapta a esa acogida pequeña, luego a veces os transformáis en una gran sala para cuando vienen autores pues como muy leídos y demás, ¿no? Que es como muy versátil el espacio. Es que es orgánica, es un ser vivo. La librería Alberti y todas las librerías van cogiendo como les crece el pelo, las patas. Sí. María. Es así. Y entonces pues la Alberti tenemos esa capacidad de meter una silla más. Venga, pon 2 sillas más que va a venir más gente, ¿no? Así que sí, es muy bonito todo eso, sí. ¿Vosotros, María, ya habéis desarrollado actividad cultural o no? Sí, bueno, la semana pasada hicimos una presentación de un libro de la historia de la literatura argentina contada en 1 hora, que no, por supuesto no duró 1 hora. Fue imposible. Es un oxímoron, ¿eh? No, en fin. Perdón por el chiste, pero claro, es que las queríamos verlo, ¿no? No me lo creo. Pero bueno, estuvo muy bien. Y ahora el jueves también hacemos una presentación con Adriana Herreros y Raquel Peláez, Adriana viene a presentar su libro de Andar por Andar y hará una conversación con Raquel, que bueno, pues es amiga suya también caminanta, y luego es muy curioso ese libro. Sí, hablamos aquí en la ventana de él. Sí, es muy curioso ese libro. Es una joya, o sea, yo lo he leído y es que, o sea, es un nivel de detalle, bueno, y luego cuentacuentos tendremos en todo diciembre. Por cierto, el libro de Emma, como no lo dirá ya, lo digo yo, se titula No lo haré bien. Sí. Ya lo presento hace tiempo y tal, diciendo mi libro con esa modestia que tal, no lo haré bien. Eso es. No lo haré bien, venga. Love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oye, Lola y María, os podéis quedar un ratito más, ¿no? Sí, Nos ayudaréis, sí. Entre otras cosas, a elegir el relato ganador. Venga. Entre estos, ¿cuántos han sido? ¿Cuántos 1362 de la goma de los calzoncillos. Bueno, tenemos 3 finalistas, luego los elegimos y nos echa una mano, ¿vale? Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.